todos los lunes está con nosotros el especialista en tecnología, Pablo Berruecos, y viene a hablarnos sobre cómo descubrir quién no te sigue en Twitter y además cómo organizar mejor nuestra información, ¿verdad? Exactamente, a través de las listas, que muy pocos las utilizan. Oye, Pablo, o no pero las primero utilizan quiero bien. que me digas una cosa. Dime. ¿Qué opinas de la tendinitis? ¿Sí es verdad eso? Claro que sí, y se te puede deformar parte de la mano. Tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, poner el cojinete en el mousepad. Detalles por el estilo, y tienes que hacer ciertos ejercicios. De repente tienes que bloquear. Cuando ya empiezas a sentir dolores en los tendones y cosas así, pues bloquear, por así decir, el movimiento de la mano para que no tener mayores problemas. Oye, qué importante, ¿no? No, es muy importante y es de mucho cuidado, ¿no? Hay que tener Así mucho es. cuidado. Si pasan muchas horas con el mouse o con el teclado, tengan mucho cuidado con eso. Pues sí, tienes toda la razón. Y ahora sí, dinos, ¿qué Pues vamos mira, a hacer? vamos a platicar de dos cosas, ¿no? Uno de cómo identificar quién te sigue, quién no te sigue, que eso es muy útil cuando te siguen más de 200, 300 personas, es decir, cuando ya tienes un buen número de seguidores o sigues a un buen número de seguidores. Entonces, para identificar eso, y también la creación de listas para, sobre todo, acelerar la información, ¿no? Es decir, si yo quiero saber qué equipo va ganando o cómo están los deportes, pues bueno. Y es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a empezar con las listas. Tú, al momento de accesar, vas a ver que en la parte superior vas a encontrar listas, vas a generar una nueva, ya sea pública o privada, y puedes tener absolutamente todos, por ejemplo, las mías son todas privadas, de vida y estilo, empresas, periodistas, medios, etcétera. Y cuando quieres una información más rápida, por ejemplo, ¿quieres saber las noticias? Bueno, te metes a la parte de medios y entras a la información directa. Mucho más práctico. Exacto. ¿Por qué? Porque de repente tienes tantos seguidores en Twitter que de repente ya no sabes ni qué estás leyendo. De repente uno habla de música, otro de fútbol, otro de política, otro de cuántas veces ha ido a comer a tal lugar, cosas por el estilo. Sí, te Entonces, refieres más bien a las personas que sigues, ¿no? Exacto, Ajá. a las que sigues. Y sobre todo, por ejemplo, la siguiente información es una página, hay muchas herramientas hoy en día para identificar quién te sigue o a quién sigues, que no te sigue. Y es esta, ¿no? Que es Who Unfollowed Me, es una de tantas herramientas, pero aquí lo Te interesante... vas a poner triste cuando te metas ahí. Ah. No, pues es que también es interesante saber quién deja de seguirte, por qué? ¿no? Porque te impulsa también a ser mejor Pues sí, un tienes tuitero, razón, o sea, claro. tienes que hacer mejor tweets o escribir mejor cada vez. Por supuesto. Entonces, te va a servir para muchas cosas. Y aquí esta la recomiendo porque te da la oportunidad de identificar manualmente quién no te sigue. Entonces, no necesariamente te tiene que seguir, eso hay que dejarlo muy claro. O sea, tú igual y sigues, por ejemplo, al presidente. Pero en un caso muy particular, a un artista, ¿no? En este caso, si hace mucho no tuitea, tú vas a saber si no tuitea, ¿no? Te metes a su perfil, ves quién es, ves cuándo fue la última vez que tuiteó, si realmente te interesa o no, y tú ya lo puedes agregar a una lista, por ejemplo, a la lista de música, o eliminarlo porque igual y ya tiene abandonada su cuenta, que eso sucede mucho en Twitter. Abres una cuenta, participas en algo, no le entiendes y lo abandonas, o se te olvida el password y abres otra Claro. cuenta. Entonces, no colecciones followers que no te siguen o que no tienen una interacción continua, y a través de este programa te funciona. Y otra cosa que es muy importante, hay muchos de estos programas que de repente te eliminan a 200 seguidores que no te siguen o que no tienen actividad en un mes. ¿A poco? Muchas veces Twitter eso lo ve como si te hubieran hackeado la cuenta y te la bloquea. Entonces tengan mucho cuidado, por eso recomiendo esta. Yo la llevo usando más de 2 años, esta herramienta, y te da perfecta la oportunidad de ver quién es quién, conocer mejor a tus seguidores, y si no te interesa, hazlos a un lado o ponlos en una lista. La lista yo creo que es muy importante que la gente las utilice mucho más para limpiar un poco su timeline en Claro. Twitter y tener la información a la mano mucho más rápido, de una manera mucho más accesible, sin necesidad de seguir quizá a la gente. Todo mucho más ordenado y una regla en Twitter. Cada quien sigue a quien quiere. Exacto. Y fíjate, y un tema muy interesante que podríamos tratar después es lo de la compra de followers, que es un bien para muchos y un mal para muchos otros, y que la gente tiene que entender cómo funciona eso para que no caigan en las redes de hoy tiene 100,000 seguidores cuando en realidad la mitad son falsos, ¿no? Sí, como dices, o están inactivos y entonces te eliminan la cuenta, ¿no? Twitter podría hacer eso. No, en realidad debería de hacerlo. Debería Pero de no. hacerlo, no lo ha hecho, pero bueno, el chiste es que
podemos platicar de ese tema y enseñarte las gráficas, que eso es lo más divertido. Muchas gracias, Pablo. Oye, ¿y a dónde te podemos seguir? En Zoom Digital TV, ahí estoy en Twitter, y en pabloberruecos.com o en onedigital.mx. Ahí está toda la información y todos los sitios que manejamos. Muchas gracias, No, Pablo. a ustedes. Bye.